Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Todos la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Julio Díaz. Soy uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana junto con Eli Cázares, que no lo veo por ahí debe de andar. Estamos aquí. Vamos a ver el día de hoy. Seguimos con nuestra serie de profetas menores y estamos en Ageo, en el libro de Ageo. Pero para quienes llegan por primera vez el día de hoy, muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo, que podamos conocer más al Señor a través de su palabra, y para todos, que esta palabra que vamos a escuchar sea de consuelo, de exhortación, de ánimo y de confrontación para nuestras vidas. A través de este libro, del libro de Ageo, Dios le habla a su pueblo para que reedifiquen su templo, donde les promete que su presencia estaría con ellos y que la gloria del segundo templo sería todavía mayor que la primera. Pero antes de continuar, necesitamos darle gracias al Señor por un año más, pero también para poner específicamente este tiempo en el que vamos a escuchar su palabra, para que transforme a través de su palabra nuestra vida. Necesitamos de Él, dependemos del Señor todo el tiempo, porque nosotros no podemos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana que nos regalas, una mañana donde te damos gracias, porque nos regalas el poder celebrar un año más, Señor. Gracias porque hemos visto vidas cambiadas, vidas transformadas durante todo este tiempo, porque tú estás haciendo la obra y porque sabemos y confiamos en que la terminarás, Padre. Gracias por un año más, Señor. Y también, Padre, te pedimos por este tiempo específico en el que vamos a escuchar de tu palabra, Señor, que podamos tener corazones abiertos para escucharla, que podamos ser sensibles al Espíritu Santo, por si tenemos simplemente que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que hacerlo, Señor, pero que también podamos hacer cambios en tus fuerzas. Gracias, Señor. Ayúdame a no quitarle ni agregarle nada a tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el libro de Ageo. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ageo, que dice así. Vamos a darle lectura. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, quien ha quedado entre ustedes, que haya visto este templo en su gloria primera. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor
de los ejércitos. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien a lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no ha dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. Cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y el título del sermón para el día de hoy simplemente es un mejor templo. Un mejor templo. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos, que son estos momentos donde el Señor le lleva palabra a el profeta Ageo. Tenemos el primer punto, que es ánimo, porque el Señor está presente. Lo vamos a ver de los versículos 1 al 9. Arrepintámonos porque el Señor quiere nuestro interior. Versículos 10 al 19. Y por último miremos hoy la esperanza futura que da el Señor. Versículos 20 al 23. Los repito: ánimo, porque el Señor está presente. Arrepintámonos porque el Señor quiere nuestro interior. Y miremos hoy la esperanza futura que da el Señor. Donde la idea principal o el argumento que deriva de este texto que veremos es el siguiente. El Señor nos anima a ver que hay un mejor templo. Si somos parte de Él, esforcémonos en su cuidado y arrepintámonos de nuestros pecados. El Señor nos anima a ver que hay un mejor templo. Si somos parte de Él, esforcémonos en su cuidado y arrepintámonos de nuestros pecados. Para quienes nos visitan o no pudieron estar el sermón de la semana pasada, te recuerdo que este libro registra las palabras que Dios le dio al profeta Ageo y que a su vez Ageo las lleva al gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué y al pueblo. Esto sucedió
este evento, aproximadamente 16 años después de que los judíos regresaran a Israel después de estar 70 años exiliados en Babilonia, ya que el rey persa Darío, de la mano de Dios, permitió que regresaran a Israel. Y al pueblo se le dijo que cuando llegaran, que reconstruyeran el templo, cosa que no cumplieron porque hubo desánimo y oposición. Y entonces Ageo, 16 años después de la llegada, que fue aproximadamente en el 520 antes de Cristo, les dice que, lo veíamos la semana pasada un poco, que han dejado de prioridad a Dios, han buscado otras cosas y que mucho de esto era por esa razón de haber dejado como prioridad a Dios les había ido mal. Que consideraran sus caminos, porque si yo soy su prioridad, dice el Señor, entonces el templo debería ser la prioridad del pueblo. Eso lo veíamos la semana pasada. Se ponen manos a la obra y el Señor despierta el espíritu de las personas para retomar la construcción del templo. Esto es algo hermoso. La gente empieza a trabajar y todavía el Señor da un empuje a ellos. Si no has leído el capítulo 1, puedes al final del día poderlo leer o también escuchar el sermón de la semana pasada para tener un mejor contexto de esto. Así que vayamos a nuestro primer punto, que como ya lo había mencionado, son estos momentos donde el Señor le habla a su pueblo a través del profeta Ageo. Veamos el punto número 1, capítulo 2, versículos 1 al 9. Ánimo porque el Señor está presente. Sabemos que el desánimo es algo sumamente difícil, pues te detiene de diferentes formas. De hecho, a veces te detiene para empezar algún proyecto nuevo, para empezar a hacer algo. Pero muchas veces estás con esto, estás realizando alguna actividad y viene el desánimo, vienen las dificultades y a lo mejor dices, no vale la pena continuar, no vale la pena seguir. Y esto es lo que habían sentido por un tiempo los israelitas. Pero afortunadamente, gracias a Dios, hay remedio para el desánimo por el que en muchas ocasiones pasamos. Y no es esta frasecita que nos dicen, échale ganitas, tú puedes. Sí se puede, como en los partidos de un equipo de fútbol. Fíjense cómo Esdras también toma esto, nos habla de estos momentos de Ageo, es un profeta paralelo, y dice en el capítulo 3, versículos 12 al 13, pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Y esto que leímos en Esdras es un poquito más específico de lo que vemos en nuestro texto, el cual ahora podemos ver cómo los judíos están enfrentando a un nuevo reto, un desánimo de alguna forma que surge de manera interna dentro del pueblo. Porque sí, porque algunos individuos, los más grandecitos seguramente, recordaban el templo que fue destruido por Nabucodonosor cuando fueron exiliados. Y creo que todos nos hemos topado con algún adulto o nosotros mismos hemos sido aquellos que decimos, la verdad es que antes era mejor. Uy, no, antes todo esto era
monte, ¿no? Y antes estaba mejor. Es que los tiempos de antaño eran mejores que los de hoy. Y estos mayores lloraban porque este nuevo templo que se está reconstruyendo, pues simplemente no es igual al anterior templo. Es comparado con ese primer templo de Salomón, insignificante. Estaban desanimados por esa nostalgia que les generaba ver este templo que no tenía la misma gloria que el anterior templo. Y estoy seguro que tú y que yo también necesitamos palabras de ánimo, porque a lo mejor estamos pasando por estos momentos de nostalgia, donde recuerdas algo y dices, uy, sí, es que era mejor. O incluso puedes pensar de ti mismo, es que yo antes hacía mejor esto o aquello. Palabras de ánimo ante esa nostalgia. Y que puede desanimarnos para ver el hoy y el ahora. Versículos 1 al 3 dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos. Y lo interesante es que el Señor los hace ver una realidad. Sí, el templo no es igual a aquel templo que construyó Salomón. Recuerda que tratar de evitar la realidad no soluciona las cosas. No soluciona el desánimo, el desaliento. Tienes que ser sumamente consciente del problema. No hay otra opción y así podemos evaluar el problema para acercarnos a él. Básicamente Dios les dice, sí, tienes razón. Claro que no es tan magnífico como el que construyó Salomón. Y seguramente el pueblo andaba un poco más sensible porque en ese mes séptimo había varios eventos. Es como en Navidad, ¿no? Para nosotros, que andamos un poquito más sensibles, un poquito más llorosos o llorones, por decirlo así. Es una época donde hay mucha depresión también. Y podríamos pensar que por la serie de eventos que ocurrían en este mes, así andaban un poquito los judíos, al ver cómo se estaba construyendo este templo que no tenía tanta gloria como el anterior. Por ejemplo, había diferentes actividades religiosas. Por ejemplo, había la fiesta de las trompetas en ese mes séptimo. Tenían el día de la expiación, el Yom Kippur, es decir, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Había fiesta de los tabernáculos también, conocido como el Sukkot. Y evidentemente esto requería guardar días de reposo para meditar en lo que había que meditar. Y probablemente también la reconstrucción del tiempo, pues se estaba retrasando un poco. Y en ese mismo mes, fíjense la casualidad, pero muchos años atrás, Salomón inauguró el primer templo. Y a veces la nostalgia nos impide ver y trabajar por lo que tenemos el día de hoy. Y de hecho, hoy que celebramos un aniversario más, por gracia de Dios, hasta trajimos fuegos artificiales. No caigamos en el error de extrañar y de entrar en esta nostalgia y decir, ay, es que Doxa en sus primeros años. Ay, es que era diferente. Es que antes, cuando estaba el otro pastor. Es que era mejor. Tengamos cuidado con esa nostalgia que nos puede imposibilitar para hacer las cosas el día de hoy. Que no te detenga. En vez de enfocarte, debemos de cobrar ánimo y trabajar en donde estamos parados hoy. Versículos 4 al 5.
Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. De hecho, ese nuevo templo no iba a contener la gloria del antiguo templo. No había arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y al final de esta reconstrucción tampoco habría arca del pacto, ni después en la ampliación de Herodes el Grande, por ahí del 20 antes de Cristo, no se encontraría arca del pacto en el lugar santísimo. Pero lo importante no era el lugar físico, porque ese templo era simplemente la plataforma para llevar su mirada a un templo mucho mayor y mucho mejor. El reino del Señor no depende de los recursos que tengamos para construir. En este caso, el templo. Lo importante aquí es que estaban añorando tiempos anteriores, pero fijándose en el objeto del templo y no en el Señor, cuando el Señor sigue siendo el mismo, que no cambia a lo largo del tiempo, que no cambia en las circunstancias, que no cambia en los problemas. Lo importante es la presencia del Señor en medio de ellos, no el templo en sí mismo. Lo importante es estar consciente de que el Señor está con nosotros. No hagamos las cosas, por lo tanto, en nuestras propias fuerzas. Es algo que en muchas ocasiones se nos olvida y por eso la Biblia una y otra vez lo repite: el Señor está con nosotros, yo estoy con ustedes, una y otra vez. Por ejemplo, Josué 1:9, clásico. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Zacarías 4:6, continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es la presencia del Señor, no el edificio propiamente. Ellos estaban perdiendo de vista al Señor y enfocándose en las circunstancias, veían los obstáculos y, ¿sabes?, veían muy grandes esos problemas, y lo que sucedía es que cuando veían esos problemas muy grandes, o nosotros también los vemos muy grandes, estamos empequeñeciendo al Señor. No porque el Señor sea pequeño, sino simplemente por nuestra actitud. Y algo que está aquí y hemos visto en durante la lectura de Ageo es que las decisiones sí importan. Tenemos que tomar las decisiones para actuar y trabajar. El Espíritu obra en nosotros, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. No entendemos al 100% cómo trabaja esto, pero es una realidad. Esto debe de ayudarnos a ti y a mí a cobrar ánimo. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Leamos los versículos 6 al 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos.
Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Cómo Dios va a ser mayor si las estructuras, los cimientos son menores que el anterior templo? Aquí vemos que lo que hacemos para el Señor, por pequeño que sea, tiene un impacto positivo. Sigue siendo la misma idea de los versículos anteriores, ya que se conecta lo que ha dicho en los versículos 4 y 5 con esto que dice aquí, porque se conecta con este por qué. Porque con él inicia el verso 6. Porque esfuércense, trabajen, no tengan miedo. Porque yo estoy haciendo algo. Porque eso que sucederá en el futuro, tú de alguna forma lo vas a ver. Mira hacia adelante, mira más allá y no estés viendo el aquí y el ahora. Yo haré temblar los cielos y la tierra y haré temblar a todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata y mío es el oro. Mira cómo está en Él, Señor, el resultado. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos con muchas cosas, pero del Señor son los resultados. Toma lo que hacemos y lo multiplica, no para nosotros, lo multiplica para su gloria. Y a lo mejor piensas que hasta ahora tu papel dentro de la iglesia es muy pequeño. Hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer pensando que es para el Señor. Ya sea que simplemente recojas las sillas o prediques desde este púlpito o de algún otro púlpito. Este templo que se está construyendo es solo una pequeña parte de la gran historia de la redención y que les ayudó en su momento a ver a los judíos un poco más hacia adelante. Ahora el versículo 6 dice, dentro de poco. Recuerda que las cosas son en el calendario, en el tiempo del Señor y no en tu calendario o en tu tiempo. No desesperemos. Aquí podemos ver una y otra vez la frase el Señor de los ejércitos, que nos recuerda del asombroso poder y capacidad de liberar a su pueblo. Y específicamente dice, yo haré temblar la tierra. Es un lenguaje que nos debe de llevar a pensar en ese poder que es capaz de manifestar Dios y que se manifestó y lo podemos pensar a través del Antiguo Testamento, como en el monte Sinaí, que el Señor desciende para encontrarse con su pueblo y que retumbó la tierra, ¿no? Y esto, llevándolo de aquel tiempo un poquito más hacia el futuro, más adelante, sucedió de manera inicial con la encarnación de Cristo, ya que Él es el templo. Cristo es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Cristo nos otorga esa verdadera paz, pero también paz entre Dios y los hombres al reconciliarnos con Él. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22. Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Los primeros creyentes ahí con él. Pero no solo ello. Ahora la iglesia, no solo Jesús
es ese nuevo templo que tenemos que ver y que a través de ese nuevo templo tenemos acceso al Señor. La iglesia también es el templo constituida por nosotros, por ti y por mí. Nos ha traído hasta aquí para ser parte de este templo. Y aquí es donde se manifiesta y podemos ver su gloria, a través de lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Cristo en unión con su iglesia. Así que ánimo, porque el Señor está presente. Sigamos trabajando para la edificación de este nuevo templo, donde Cristo es la piedra angular del edificio. Lo que nos lleva a nuestro punto número 2. Punto número 2. Arrepintámonos porque el Señor quiere el interior. Arrepintámonos porque el Señor quiere el interior. Pasan casi 2 meses para la siguiente palabra que Dios le dio a Ageo. Se estima que fue por ahí en nuestro calendario, por ahí del 18 de diciembre. Y con base en la porción anterior podríamos pensar, bueno, ya van caminando las cosas, ya están motivados de alguna forma, están siendo más conscientes de la presencia del Señor para hacer las cosas. Ya han retomado la construcción nuevamente y parece ser que todo va viento en popa. Pero, hay un pero por ahí. El Señor les dice, no, como que hay algo ahí un poco mal, como que algo no está funcionando todavía muy bien. Tal vez de manera externa todo luce bien, pero ¿qué tal el interior? Hay un problema de fondo. Recuerda que el templo en sí mismo no es lo importante, es lo que nos ayuda a visualizar y que nos recuerda traer a la mente. Además de cómo lo estaban realizando, es decir, su interior, su corazón. El día 24 del mes noveno, en el año segundo, versículo 10 de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no, claro que no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Los sacerdotes respondieron muy bien, como debían de responder. Y a lo mejor esto de inmundo, ceremonialmente puro, impuro, a lo mejor dices tú, ¿de qué está hablando, no? Si nosotros no guardamos esto, ¿no? Recuerda que estamos en el Antiguo Testamento y esto en este tiempo quería decir que si un judío era ceremonialmente impuro, no podía participar de varias actividades y principalmente del culto público por un tiempo. Y fíjense aquí lo que nos dice. Básicamente el sacerdote responde que la consagración, el estar consagrado o apartado, no se pega, ¿sí? No se contagia, por decirlo así. No se pasa por algún fenómeno físico por ahí. Y en el ejemplo dice carne consagrada que toca otros alimentos. Y el sacerdote contesta bien, no, claro que no se pasa. Y después preguntan, si alguien está ceremonialmente impuro, toca algo de esos alimentos, ¿qué es lo que sucede? Ahora ese alimento sí se vuelve impuro. Y a lo mejor vas a decir, ay, pero ¿por qué la pureza entonces no se pasa, no? Bueno, pues para empezar así lo dice el Señor. Pero bueno, ¿cuál es el principio aquí? Que básicamente la santidad no se pega por contacto.
así como por ósmosis o capilaridad, por ahí dirían. Fenómenos físicos, pues. Pero ojo con esto, que la impureza, sí, esa sí se contagia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si por ejemplo estás en una mesa y riegas un poco de agua, dices, bueno, voy a secar, voy a limpiar la mesa, vas por un trapo y agarras casualmente un trapo sucio y le haces así, ¿qué le pasa a la mesa? Se ensucia. Si ese trapo tenía un mal olor, la mesa se queda con un mal olor. Se pega. No es muy complicado pensar en eso. Como dicen por ahí, hay un refrán, ¿no? Ahí no estoy siendo tan bíblico, ¿no? Un refrán. Dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Es sencillo, se pega. Esta parte se va a contagiar. Si tú primordialmente andas con personas no creyentes, es más fácil que ellos te convenzan a ti de que Dios no existe, a que tú los convenzas del evangelio. Si predominantemente andas con ellos. Yo no estoy diciendo que no dejes de hablarle a las personas. Claro, tenemos que llevarle el evangelio. Es solo para aclarar el punto. La santidad no se pega, pero la impureza sí. Así como estar con gente de dinero no te hace rico, o estar con un grupo de intelectuales no te hace intelectual, o estar con alguien santo no te santifica. Es más, el venir aquí no te santifica de manera milagrosa o automática. Tú puedes venir todos los domingos aquí, ser puntual, platicar, escuchar la palabra, y eso no te va a santificar de manera milagrosa o automática. Es sencillo el principio que vemos. Ojo aquí, no estoy diciendo que dejemos de venir a reunirnos como iglesia, a dejar de leer la Biblia, ya que son medios por los cuales sí te puedes acercar más a Dios y crecer más tu fe y arrepentirte. Son medios de gracias, pero en sí mismos no hacen mucho. Lo hace el Señor a través de esos medios. Pero por sí solos, ¿cuántas personas o amigos no conocemos que estudian la Biblia y dicen, pues para mí esto simplemente es historia de hadas? Por lo tanto, si tu interior está en muy malas condiciones, en un mal estado, es decir, con pecado, no sirve de nada estar aquí y leer la Biblia o cualquier medio de gracia. Pero si es a través de ese medio que tú doblas tus rodillas, corres al Señor en arrepentimiento y le das la prioridad para que Él sea el centro de tu vida, gracias a Dios por los medios de gracia. Vayamos a Él en fe y en arrepentimiento. No pongas tu confianza en otras cosas. No pongas tu confianza en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu dinero, o como dice el texto del capítulo anterior, que le estaban dando prioridad y tenían estas personas sus casas artesonadas. Ya estaban reedificando el templo, pero todavía hacía falta algo. Seguramente en muchos de ellos un cambio interior, un cambio verdadero de corazón. Hay una palabra que se repite y me parece unas 5 veces ahí en todo el libro, y es consideren, consideren, consideren. Considera esto, piénsalo. Qué misericordioso es el Señor, porque antes de que nos dé la vara, considéralo. Eso que no estás haciendo bien. No vivamos nuestra vida de manera automática. Que la inercia de las actividades no te lleven como cuando ahí vamos en el metro, ¿no? Que no te quieres bajar en una estación y milagrosamente te sacan, ¿no? Vas en automático. O sea, no andemos, no vengamos a la iglesia en forma automática. Reflexionemos lo que hacemos aquí, porque es para darle gloria y honor al Señor. Pues sí, o a lo mejor estás en ese modo automático y dices, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? No hay de otra.
Bueno, oremos para que ese tiempo de modo automático sea muy corto y regreses a Él. Versículo 14, entonces volvió a hablar a Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. Arrepintámonos si nuestra motivación es equivocada. Levantamos ídolos en muchas ocasiones. Recuerda que el templo, y lo voy a estar diciendo, representaba la gloria, la magnificencia, la presencia de Dios en medio del pueblo. Nuestra vida es una constante vida de arrepentimiento. Y platicábamos un poquito en el grupo comunitario en la semana de cómo también ese templo le recordaba no solo la gloria del Señor al pueblo, sino también la condición de pecado del pueblo. Porque ¿a dónde iban a pedir perdón? Al templo. ¿A dónde iban y llevaban esta oveja para hacer derramamiento de sangre? Al templo. ¿Por qué? Porque simplemente también a través de eso veían que Dios es santo y no podrían acercarse en una condición de pecado, al igual que nosotros, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dios es santo. Y que seguramente para algunos hoy en día estas actividades que se hacían ahí puede ser un poquito raro o tal vez grotesco, ¿no? ¿Cómo? ¿Llevar un animal al templo y matarlo? ¿Derramar su sangre para expiación de pecados? Pues sí, así era, porque también le ayudaba a la gente a visualizar ese derramamiento de sangre por el Cordero perfecto. Esa remisión de pecados y poder que hizo el Señor para acercarnos a Dios. Y que evidentemente ese Cordero perfecto murió ahí en la cruz, derramó su sangre para remisión de tus pecados y de mis pecados. Lo bendito de esto es que si creemos esto en la redención por gracia del Señor Jesucristo, y también que resucitó al tercer día y varias otras cosas del Evangelio, hemos dejado de ser inmundos ante sus ojos, porque la sangre derramada de ese sacrificio nos ha limpiado del pecado y ahora tenemos comunión con el Señor. No hagamos las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana de manera ritualista o de manera automática. Segunda de Corintios 6, 16 al 18 nos dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sigamos leyendo nuestro pasaje. Recuerden lo que ha pasado por tener otros ídolos y dejar en segundo o tercer lugar a Dios. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. No voy a hablar mucho de esto porque de alguna manera ya se mencionó en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Y esto de que no les está yendo bien, que se están aparentemente esforzando y les va y no da resultados, simplemente ¿por qué es?
va con un propósito, para que nuevamente se reenfocaran y miraran al Señor y retornaran a Él. Era para traerlos nuevamente a ese lugar de donde se habían salido. Recuerda que este antiguo pacto básicamente se podía resumir así, ¿no? Si me obedecen, habrá bendición. Si me desobedecen, habrá maldición. Pero recuerda que esa maldición iba con un propósito, ya lo dije, de que se arrepintieran y regresaran a Él. Por gracia respondemos en obediencia, pero no obedecemos para ganarnos su gracia. Por gracia respondemos en obediencia, pero no obedecemos para ganarnos su gracia. Si ya has recibido su gracia, respondamos en obediencia. Versículos 18. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Es decir, el mismo día está hablando. El equivalente al 18 de diciembre, posiblemente. Aquí era un momento también importante en la parte de la agricultura. Era época de cosecha. De ahí dependían de los alimentos, ¿no? Y no era, acuérdense que la agricultura hace más de 2500 años no era igual que hoy. Dependían de la lluvia fundamentalmente. Así que, ¿qué les está diciendo? Dejen, no cosechen. Básicamente lo que les dice es, yo soy su prioridad, pónganme en el lugar donde debo de estar primero, que es el primer lugar. Llevémoslo un poquito esto al lenguaje del Nuevo Testamento. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. ¿Qué dice? Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Más cohetes. Construyan el templo, lleven sus sacrificios, arrepiéntanse, y ese día será de bendición. Registren bien ese día porque yo los bendeciré. Y ese día también puede ser tu día, el día de hoy. Arrepiéntete de corazón, comienza a vivir en integridad y recibe bendición. Y no pienses que esto de bendición son cosas que el Señor te va a dar. Pues básicamente la mayor bendición es Jesús mismo. Jesús mismo. Y con eso nos debería de bastar. Recuerda la idea principal. El Señor nos anima a ver que hay un mejor templo. Si somos parte de Él, esforcémonos en su cuidado y arrepintámonos de nuestros pecados. Fíjate lo que dice el Salmo 84, 1 al 4. Hablando o tomando este lenguaje del Antiguo Testamento del templo. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Y en sí mismo no era por el edificio, era por lo que representaba, por lo que a través de él podía ver David. Recuerda que hasta aquí hemos visto los puntos 1 y 2 titulados Ánimo porque el Señor está presente, y 2, Arrepintámonos porque el Señor quiere nuestro interior. Veamos el punto número 3, ya casi acabo, no desesperen.
Miremos hoy la esperanza futura, versículos 20 al 23. Leamos primero los versículos del 20 al 22. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Hay una sensación generalizada hoy en día, y que seguramente estamos viviendo, ¿no?, de incertidumbre en el futuro. Y a lo mejor, no en el futuro más lejano, que no sabemos cuándo va a ser, cuándo regrese el Señor. Pero a veces sí tenemos incertidumbre de cuándo va a llegar la quincena, ¿no? No decían por ahí, hoy enero ya se hizo eterno. Pero esto no es exclusivo de nuestro país, es una condición a nivel global. Y como lo mencionaba anteriormente, a veces bajo estas condiciones de desesperanza futura, al menos económicamente hablando o socialmente hablando, nos ponemos en modo automático, ¿no? Sí, para no observar las cosas y, bueno, hay que hacer, no me preocupo, yo no veo noticias, etcétera, ¿no? Pero esto último que estamos leyendo trae mucha esperanza. Y en su momento trajo esperanza a Zorobabel y ahora trae o debería de traer esperanza para nosotros. Nos habla de un día que vendrá. Ageo no solo es enviado a animar al arrepentimiento del pueblo y a animarlos a la reconstrucción de ese templo nuevo que Dios iba a llenar con su gloria. Ageo comparte una hermosa visión sobre el futuro. Como lo veíamos en el verso 9, que Jesús es ese nuevo templo que calmó la ira de Dios al morir por nuestros pecados en la cruz e hizo las paces con Dios a favor nuestro. Aunque claro, va a ser de estremecimiento para algunos. Recuerda que al iniciar la reconstrucción hace aproximadamente 16 años, hubo oposición de los pueblos vecinos y de esas naciones, que seguramente al verse rodeadas de ello, los judíos se sentían abrumados, al igual que nos abruma ver hacia el futuro inmediato el día de hoy. E imagínense esto, en el pueblo está el recuerdo de ese glorioso templo, ese templo que fue construido por Salomón. Y muy probable, entre todo esto que estaban viviendo, también recordaban esos territorios que fueron ganados por David, la expansión del reino, esa época de oro del reino de Israel. Y de manera también aún específica, a lo mejor recordaban esa promesa que Dios le hizo al mismísimo David, de que para siempre confirmaría su descendencia y edificaría su trono por todas las generaciones. Y en este momento de Ageo no hay rey. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título que se lee de Zorobabel? ¿Qué es qué? Gobernador. Porque tiene que dar cuentas a los persas. No es el rey. Está esto muy probablemente en la mente de ellos. Y esto que leemos, que fue registrado hace 2500 años, nos debería de traer consuelo también. Y nos debería de seguir impactando. Último versículo. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y así termina Ageo. El Señor le está diciendo a Zorobabel, calma, yo lo voy a hacer, espera. Tú y yo podemos planear, podemos hacer muchas cosas, generar estrategias, pero el Señor es el que tiene el verdadero control de todas las cosas. Dios nos dice, mi pueblo hizo esto,
Dios más bien no dice, ay, mi pueblo hizo esto, ¿qué voy a hacer? Se me salió de mi estrategia. No, el Señor no dice eso. Tengo que meditar para ver qué tomo, qué decisión tomo y muevo aquí algunas piezas. No, el Señor ya sabe y su propósito se va a cumplir a pesar de nosotros o con nosotros. Y se lo está mostrando a Zorobabel, está confirmándolo. E imagina qué sintió Zorobabel cuando Ageo le llevó esta palabra. Probablemente sintió emoción, tranquilidad, confianza, paz. Y déjame decirte algo, el Señor también te habla a ti a través de su preciosa palabra. Cada vez que la abres, ¿sientes lo mismo? ¿Puedes sentir emoción, tranquilidad, confianza, paz cuando la leemos? ¿O simplemente dices, nah, ahí luego? Él lo va a hacer, ten calma. También aquí podemos ver que los enemigos de Dios, o los que aparentemente se levantan contra Él, van a ser vencidos. Estos pueblos o estas personas que intencionalmente están en contra de Él o no crean en Él. Porque este día del que está escrito aquí nos está llevando a ese día donde el Señor va a regresar y va a establecer su reino. Esto me recuerda un poquito a lo que veíamos en Sofonías, que decía, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Que no nos desanime lo complicado que puede ser el hoy, y como medio mundo no quiere saber de Dios, que eso tampoco te entristezca. Así que veamos el hoy a través de lo que está por delante, de lo que va a venir. Y ya para terminar, lo último que dice Zorobabel, o que se le dice a Zorobabel, que pertenece al linaje de David, de donde vendrá aquel que reinará y gobernará el reino del Señor. Y aquel día del versículo 23 nos dirige al día del Señor, su segunda venida y el establecimiento de su reino. Pues Zorobabel es nieto de Joacim, último rey de la línea de David. Y fíjate cómo Dios le dice a Zorobabel, siervo. No lo dice en ninguna otra parte de este libro, solo aquí a lo último, le dice siervo. Y en el Antiguo Testamento se le dice a David siervo, pero también se utiliza ¿para qué? Para referirse al Mesías. Mira lo que dice Mateo 12, 16 al 21. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá aquí quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Es decir, que Zorobabel es un tipo de Cristo, porque le está diciendo siervo. Y esta parte del sello simplemente significa, del anillo, que está garantizado. Era como la firma del rey sobre un documento. El sello era muy importante y evidentemente era tener cuidado con ese sello. Y básicamente le está diciendo, tú estás en mi mano y yo te doy autoridad real porque eres mío, porque yo te he escogido. Está confirmando lo que ya había dicho años antes y lo que le había dicho a David. Y mira lo que Dios le dijo al abuelo de Zorobabel antes de que fuera exiliado. Jeremías 22, 24. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Ya Conías no fue rey, pero ahora
Zorobabel, si bien no era rey, literalmente hablando, Dios lo vuelve a tomar como rey, cumpliendo la promesa de que el linaje de David vendría el Mesías. Lo vemos incluso en la genealogía que escribe Mateo en su primer capítulo. Por eso digo que es un tipo de Cristo, que nos hace ver y fijar la mirada en el siervo perfecto que es Cristo. Finalmente, recuerda lo que vimos el día de hoy. Ánimo porque el Señor está presente. Arrepintámonos porque el Señor quiere nuestro interior. Miremos hoy la esperanza futura que da el Señor. El argumento. El Señor nos anima a ver que hay un mejor templo. Si somos parte de Él, es decir, de la iglesia, esforcémonos en su cuidado y arrepintámonos de nuestros pecados. Ponte de pie y vamos a orar.